Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nadie puede salir sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por la vida que hoy nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, Señor. Que hable, Señor, que ponga palabras en mi boca, Señor, y que pueda, Señor, hablar por ti, Señor. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe hoy. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para el mensaje que tienes hoy listo para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. En este mismo capítulo, antes de que se encontraran con toda esta gente que estaba junto a sus discípulos, el Señor Jesucristo había estado en la noche anterior en el monte de la Transfiguración con 3 discípulos, con Jacobo, con Juan y con Pedro. Y ellos habían sido testigos de que Jesucristo es Señor, es Dios, es Hijo de Dios, y que el Padre y el Hijo son uno solo. Pero ¿qué pasaba mientras con los otros 9 discípulos? Los otros discípulos no estaban con Jesús, estaban solos, estaban aparte y estaban hasta cierto punto trabajando para el reino de Dios. Y vino a ellos un hombre que necesitaba ayuda. Y yo le puse a esta predicación como tema la necesidad de tener fe en Jesucristo. Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos, porque ahora que terminó el fin de año, todos podemos tener fe, podemos creer y confiar en alguien, y podemos creer y confiar en que los buenos deseos de las demás personas se cumplan en nosotros.
Y cada nación puede tener un ídolo, puede tener una estatua diferente para adorar. Y cada quien puede tener fe y confiar. Y al finalizar el año, cada quien le puede dar gracias a quien cree o de quien cree que viene su bendición. Pero aquí el problema es que la fe sea la correcta. Porque cuando vienen los problemas y las tribulaciones, cuando tú pones tu confianza en una estatua, esa estatua no se va a hacer pedazos para librarte a ti ni a tu familia. Cuando tú pones tu confianza en una imagen, esa imagen no se va a desaparecer y te va a ayudar ni a ti ni a tu familia. Y si viniera el fuego, esa estatua o ese papel se va a quemar o se va a destruir y no te va a ayudar en nada. Pero aquí el Señor nos va a dar una lección de fe bien impresionante. El Señor había demostrado su poder, su grandeza delante de los 3 discípulos. Y estos 9 que quedaban, ellos tenían los problemas con las demás personas. Ellos no habían visto quién es Jesús. Sabían de sus milagros y por eso se acercaron a los discípulos. Si no está Jesús, pues entonces que los discípulos hagan los milagros, porque los discípulos ya habían tenido esa comisión y habían echado fuera demonios y habían sanado enfermos cuando Jesús los había enviado. Pero en este tiempo, aquí con la multitud, ellos estaban solos y había fallado algo. Y dice aquí el versículo 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces, imagínense, ¿no? La multitud y los discípulos en medio, y Jesús no estaba con ellos. Nosotros debemos de tener fe en Jesucristo. Es por eso que en esta hora vamos a poner toda nuestra atención en este pasaje que indica las razones por las cuales todas las personas debemos de tener fe en Jesucristo. Y vamos a ver el primer punto, que debemos tener fe en Jesucristo porque Él, Jesús, no nos abandona. Cuando llegó a los 12 discípulos, los 3 discípulos y Jesús, ellos estaban en problemas. Jesús descendió a una situación delicada. Los 9 discípulos que quedaron atrás estaban en problemas porque no pudieron sanar a un muchacho endemoniado que un padre afligido les había traído. La incapacidad de los discípulos era una ocasión de primera y todavía más. Algunos de los líderes religiosos estaban discutiendo con los apóstoles y probablemente ridiculizándolos por sus esfuerzos inútiles, no solo a ellos, sino también a su maestro ante la multitud. Es como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos hablar del Señor, podemos hablar de Jesucristo, podemos decir que Él hace maravillas, señales y milagros, y la gente puede inclusive hacernos, ¿verdad?, sentir mal o hacernos quedar en ridículo delante de la demás gente porque no ve a Jesús y piensa que porque nosotros tenemos fe en Él, el Señor no va a hacer milagros o se va a manifestar. Y esta gente, esta multitud le pasó esta circunstancia. Los vieron solos, no pudieron echar fuera a un demonio y entonces los ridiculizaban. Y es más, no solamente estaban hablando mal de los discípulos, estaban hablando mal de su maestro, estaban hablando mal de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace que cualquier situación humana tan delicada para el cristiano, ¿verdad?, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra capacidad o nuestra incapacidad para resolver las exigencias de la vida se usan como medida. La gente los ve así y nos mide así por nuestras palabras, por nuestras actitudes.
Y no solo para juzgarle a Él, ¿verdad? No solo para juzgar a nosotros, sino para juzgar a de quien creemos, en Jesucristo. Por tanto, un creyente cristiano se le juzga por sus acciones, y al juzgarle a Él, se le juzga a su Maestro. Y entonces vemos que el testimonio es bien importante, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, porque nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra conducta en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el metro y donde quiera que estemos y nos vean, nos van a juzgar. Y a lo mejor la gente no sabe que somos cristianos, pero en donde sepan, a la primera que fallemos, van a juzgarnos, pero van a atacar más a nuestro Señor. Y eso que eres cristiano, y no están diciendo tú, y eso que eres cristiano, o sea, están juzgando a nuestro Señor, que nuestro Señor no puede hacer un cambio en nosotros. Y eso es lo peor que nos puede pasar como cristianos. Y dicen, bueno, para ser como un cristiano hay que cambiar de vida. Y se requiere mucho carácter. Se requiere carácter para soportar a los demás que nos hablen, nos insulten, nos critiquen. Y para que nosotros estemos dispuestos, ¿verdad?, a esperar que el Señor nos proteja. Porque no se le va a ninguno. Cualquiera que juzga a un hijo de Dios, cualquiera que juzga al Señor, el Señor no está sordo. El Señor no está sordo, ni está ciego. La multitud había pensado que Jesús estaba muy lejos, y como vieron que Jesús no estaba ahí, entonces se les hizo fácil atacar a los discípulos. Y estaban tan concentrados en la discusión, imagínense si se habla de multitud, imagínense cuántas voces se escuchaban al mismo tiempo, que no se habían dado cuenta de que se les estaba acercando Jesús. Y ahora, precisamente en el momento oportuno, allí estaba Jesús, entre todos ellos. Lo que les sorprendió fue su llegada repentina, inesperada y oportuna. Y a nosotros nos puede pasar así también. Cuando tenemos problemas, parece que Jesucristo no está con nosotros, pero el Señor está en nosotros. Y la gente no se da cuenta que ya está en nosotros. Y ese es la mayor alegría que podemos tener todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros, el Señor va delante de nosotros siempre. Lo maravilloso de Jesús es que podía encarar serenamente la cruz. Les acababa de decir a sus 3 discípulos en el monte de la transfiguración, voy a ser entregado. Iba a morir en la cruz. Y bajando ya tenía el problemón, ya tenía una multitud aquí atacando a sus discípulos. Y con calma enfrentarse, el Señor se enfrenta con calma con las cosas normales de la vida diaria. La razón era que no se reservaba a Dios solo para las grandes crisis, como hacemos muchos, sino recorría con Él los senderos diarios de la vida. Había venido al mundo para salvar al mundo. A eso vino Jesús, a todos, ¿verdad? Y sin embargo, podría entregarse totalmente para ayudar a una sola persona. Jesús sí está, y está en todos nosotros. Habemos millones, pero siempre está atento para ayudar a una sola persona, a cada uno de nosotros. No estamos solos. Debemos tener fe en Jesucristo porque Él nunca nos falla. El Señor Jesús sí exclamó aquí, dice así, y dice así, ¿no? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, no?
El Señor Jesús estaba preparando 12 discípulos, 3 años con ellos. Y estos hombres, los 9 que se quedaron, les estaba fallando la fe. Este lenguaje da a entender que era una vergüenza que ellos carecieran de la fe necesaria para efectuar esta curación. Y se necesitaba paciencia para soportarlos. Y así puede pasar con nosotros, ¿no? El Señor nos está capacitando, nos enseña su palabra y de repente se nos empieza a tambalear la fe. Jesús reprende a sus discípulos frente a los demás porque esperaba de ellos una fe suficiente para sanar a este joven y porque ellos debían haberse despojado ya de la perversidad en que se habían creado. Y lo que nos falla como cristianos es que debemos despojarnos de toda maldad, de nuestra manera de vivir. El cambio se tiene que ver. El cambio lo ve Dios. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de dirigirnos al prójimo tiene que cambiar. ¿Y quién no puede ver que esta reprensión fue muy adecuada para impresionar a los presentes con la severa sublimidad de la enseñanza que él estaba impartiendo a los 12 y la relación natural y afección por el que sostenía con ellos? Cada palabra y todo lo que decía el Señor tenía una explicación. Y todo era una enseñanza, no nada más para los discípulos, sino para la gente que estuvo cerca de Jesucristo, y más aún con sus discípulos. Jesús no se sentó desanimado y paralizado por la lentitud mental de sus discípulos. Se encargó de la situación de forma inmediata. No se puso a discutir con sus discípulos. Mira, nada más, tantos años, no has hecho nada, mira, tu fe dónde ha quedado, los mandé, echaron fuera demonios, regresaron y ahora ¿por qué no? O sea, no discutió, solamente actuó. Y esto fue algo impresionante, ¿verdad? Siempre aprendemos algo del Señor en su carácter. Y la respuesta de Jesucristo fue: traédmelo. La orden de traer al enfermo fue obedecida instantáneamente. Cuando he aquí, como si consciente de la presencia de su atormentador divino y esperando ser obligado a salir, el espíritu malvado, con rabia y con furia, resuelto a morir peleando, se propone hacer todo el daño que pueda a esta pobre criatura, mientras éste todavía estaba dentro de su poder. Entonces, este hombre le trajo a Jesucristo a su hijo que estaba enfermo, estaba endemoniado. Este espíritu conocía perfectamente bien quién es Jesús, pero aún antes de salir de ese joven, quería hacerle todo el daño posible antes de salir. Y si fuera posible, matarlo. ¿Sí? Y así es el diablo con nosotros, ¿verdad? Igual. Sin Cristo, sin seguirlo, sin obedecerlo, estamos vulnerables, estamos en las manos, ¿verdad? Menos adecuadas. Nos separamos del Señor, nos alejamos de Dios y de inmediato vienen todos los problemas y tribulaciones peores, porque el Señor nos viene a dar paz y vida en abundancia, y el diablo viene para robar, para matar y para destruir nuestra vida, nuestra fe, nuestras esperanzas, todo lo que pueda, todo, y no se va a dar por vencido hasta que nos haya destruido por completo. Y Jesús lo sabe perfectamente bien, así que Él dijo: traédmelo, y se lo trajeron. Y como le dio luego, el espíritu le desgarraba. Aquí habla, ¿no? En el capítulo 5 y 6 hay otro hombre que está endemoniado, y este hombre tiene uno que se llama Legión,
Pero cuando este demonio que está dentro de ese hombre lo vio a lo lejos, dice que fue corriendo a Jesús y ahí se postró y le pidió permiso para que salieran fuera de ese hombre, legión eran muchos, y se fueran a un hato de cerdos. Le pidió permiso, porque sabía que, dice, ya vienes a atormentarme, Jesucristo. Y este demonio que está dentro de este joven comenzó a desgarrar a la víctima, estaba haciendo lo mismo. Y cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Todavía Jesús no interviene. ¿No se les hace raro? El hombre viene, trae a su hijo, ahí está. Y Jesús, en lugar de darle libertad completa a ese joven, sigue hablando con el padre de este joven enfermo. Y Jesús no interviene, mas sigue conversando con el padre acerca del caso, como si Jesús no lo supiera, ¿verdad? Que él sabía todo. Pero les estaba dando una lección a la multitud. Y por eso quería que este padre hablara y le dijera a Jesús qué estaba sucediendo con su hijo. En parte para que los espectadores oyeran la narración de todos los síntomas de labios de uno que lo conocía mejor, en este caso su padre, y para permitir que su violencia se mostrara, así como para ejercitar la fe del padre a fin de prepararle a él y a los testigos para el milagro que estaban todos por presenciar. El Señor Jesús podía hacer un milagro instantáneo, pero lo que el Señor Jesús quería y quiere es ejercitar la fe del padre de este hombre, de este joven, y a todos los testigos. Y eso es lo que Dios quiere hacer cada día, con alguien que se encuentra mal de tu familia. Dios quiere ejercitar tu fe. Quiere que como padre aprendas a acercarte al Señor. El Señor lo puede sanar instantáneamente. Fácil. Pero sería muy fácil, ni siquiera le darías gracias. Y tal vez seríamos como uno de esos leprosos que Dios sanó y que ni siquiera regresaron a darle gracias. Porque Él conoce nuestros corazones. Lo que Dios quiere y el Señor quiere es que aprendamos a confiar en Él. Y Él quiere hacer milagros con nosotros, pero de nada sirve si nosotros, muy soberbios, recibimos, nos sentimos bien y nos damos la vuelta y nos olvidamos de Él. El Señor quiere que todos sepamos que Él no nos falla, que Él está con nosotros, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestra mente espiritual sea abierta, que nuestro corazón deje de ser como una roca y nuestro corazón sea sensible y sea humilde y seamos como cuando en el sermón del monte les dijo que bienaventurados sean los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los pobres de corazón son los que necesitan a Dios en su corazón para que lleguemos al reino de los cielos. Esa es la finalidad que tiene el Señor. Quiere que todos lleguemos al reino de los cielos, pero con un corazón soberbio y duro, nadie llega allá. Por eso es muy importante desarrollar nuestra fe. Y van a pasar cosas bien difíciles y a lo mejor amargas. Y vas a ver que tu familiar está bien mal. Pero Dios no va a hacer nada hasta que tu fe no se abra y te acerques al Señor. Y esto es lo que hizo con este padre que estaba aquí, que traía a su hijo en mal. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? El demonio lo estaba atormentando más
Y lo estaba viendo su papá, ¿no? Y Jesús acá platicando con el padre. ¿Y desde cuándo hace, no? Y el padre así angustiado, ay, mi hijo, ¿no? Y aquel lo sigue atormentando. Después de haber contado brevemente los síntomas lastimeros del caso, el pobre padre, medio desanimado por el fracaso de los discípulos y los efectos malignos de la enfermedad agravados en presencia del Señor, porque estaba más grave, o sea, el joven estaba peor y estaba enfrente de Jesús y Jesús lo estaba viendo. Pero animado por la reprensión tan severa que había dirigido Cristo a sus discípulos por no tener la fe suficiente para sanar al muchacho y por la dignidad con que él se había ordenado, que le fuera llevado al enfermo, en este estado mixto de ánimo, ya estaba así el papá, ¿no? Ya estaba angustiado, estaba peor, ¿no? Termina la descripción del caso con estas palabras conmovedoras que dice, ya, o sea, los discípulos no pudieron, y Jesús llega y todavía se pone a platicar con él, ¿no? Y le pregunta, y su hijo lo ve peor. Y entonces, ¿qué este corazón de este padre, qué le dice a Jesús? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Imagínense el grito de espanto, de angustia que dio este padre para hablar con Jesús. Nosotros, dice el padre, porque esto era una terrible aflicción para la familia. Él estaba hablando en plural, este padre. Dice, ten misericordia de nosotros. Ahí no se ve la madre, pero seguramente había una madre y había hermanos y todos estaban afligidos y pedían misericordia a Dios para que ese hijo estuviera sano. Si puedes, imagínense, le dice a Jesucristo, si puedes, ¿no? Es posible suponer cuál es la pregunta. Imagínense que si Jesucristo le hizo, ¿eso dijiste? Si puedes. La exclamación de Jesús recoge las vacilantes palabras del Padre. Tomó sus mismas palabras, así como le habló este hombre a Jesús, con esas mismas palabras Jesús se dirigió a ese hombre. Hay que tener cuidado cuando nos dirijamos a Jesús. ¿Cómo te vas a dirigir al Padre? ¿Puedes? ¿Estás vacilante? O sea que no tienes fe. O sea que no crees. ¿Puedes? Bueno, pues aquí el Señor tomó las mismas palabras de este padre desesperado. ¿Eso dijiste? La exclamación de Jesús recoge las vacilantes palabras del Padre. La cuestión decisiva para resolver el dilema no es el poder de Jesús, es la fe del hombre. Y nada va a pasar en tu vida si no tienes fe. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Todo le es posible. Es bien importante, ¿verdad? Confiar en Él, creer en Él. A veces confiamos más en lo que dicen los horóscopos, en lo que dicen los cristales, y te ponen una florecita, y te ponen unas manzanas rojas, y te ponen vidrios y cuarzos y no sé qué. La gente pone su confianza ahí, pero aquí Jesús le dice, si puedes creer, no hay ningún objeto en Jesús. Si puedes creerle a Él, todo es posible. El que yo lo haga, le pudiera haber dicho, ¿no? Depende de que tú creas. Para impresionar esto todavía más, Él pone un doble énfasis en creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en esta forma, el Señor ayuda a un alma atribulada a tener fe. Y así llegamos, ¿no? Cuando andamos más angustiados y más perdidos y nos acercamos al Señor con problemas y tribulaciones, ¿verdad? Y después de grande tribulación y terrible lucha,
la fe llega a nacer. ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que la fe nazca en ti? ¿Cuántas pruebas, cuántas tribulaciones, cuánto dolor necesitas para que nazca la fe en ti? Esto fue una prueba del Señor y se quedó aquí para los siglos, para la enseñanza de esta generación y de las venideras y de las que ya se fueron. Se quedó esa enseñanza. ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que nazca la fe y tengas confianza en el Señor Jesucristo? Cuando alguien dice no creo, a mí me preocupa. No porque no crea, sino por todo lo que se le va a venir. Todo lo que viene a su vida va a sufrir mucho. ¿No quieres cambiar? Vas a sufrir mucho. ¿No quieres obedecer al Señor? Vas a sufrir mucho. Porque el Señor va a hacer algo para que nazca la fe en ti y cambies y aprendas a ser un bienaventurado que tenga un corazón pobre para que llegues al reino de los cielos. Viendo pues que el caso esperaba no el poder del Señor, sino el ejercicio de su propia fe, inmediatamente el hombre hace una de las declaraciones más nobles que han sido escritas. Y esto nos corresponde, ¿no? El padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame, incredulidad. Este hombre ya estaba desgarrado, ya estaba destrozado, ya estaba desesperado. Y sí, Señor, sí creo que lo puedes hacer, pero ayúdame, porque dentro de mí todavía hay algo que está mal, todavía hay algo que dice que no al 100%. Y para este pobre muchacho Jesús estableció las condiciones de un milagro. Al que cree, le dijo Jesús, todas las cosas le son posibles. Y era como si Jesús dijera: la curación del muchacho depende no de mí, sino de ti. La actitud del padre del muchacho fue muy reveladora y originalmente había venido buscando al mismo Jesús y se encontró a sus discípulos. Y como Jesús estaba en la cumbre de la montaña, había tenido que tratar con sus discípulos y su experiencia con ellos había sido bien descorazonada, ¿no? Porque ellos no pudieron hacer nada y se le tambaleó la fe a este hombre. Se acercó a quien estaba predicando a Jesús, no pudieron hacer nada y entonces, ¿y ahora qué hago? Tanto que cuando vino Jesús, todo lo que pudo decir fue: ayúdame si puedes. Y entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya cara a cara con Jesús, de pronto, otra vez le creció la fe. Sí creo, y clamó. Si todavía en mí hay algo de desaliento, si todavía hay algunas dudas, quítamelas, Señor, y lléname de una fe inquebrantable. Y cuando conseguimos al Señor, cuando conseguimos llegar al Señor Jesucristo, Él nunca nos va a desilusionar. Si tu fe es grande, si tú te acercas, nunca te vas a arrepentir de haberte acercado al Señor. Nunca vas a estar perdido. O en otras palabras, aquí puede decirse, ¿verdad? Es inútil esconder de ti, oh Maestro potente y misericordioso, la incredulidad que todavía existe en este corazón mío. Si nosotros nos acercamos y no es suficiente la fe, Él nos está viendo y conoce nuestro corazón y sabe de qué tamaño es nuestra fe. Dos cosas aquí hay muy notables. Primera, la incredulidad. Esta incredulidad sentida y reconocida que solo la fe del hombre pudo haber revelado a su conciencia. Este hombre reconoció: no tengo la fe suficiente, soy incrédulo, pero lo reconoció.
y lo habló. Y la honestidad de su corazón, y de la honestidad de su corazón salió y habló. Y la segunda, que fue la petición a Cristo pidiendo ayuda para vencer la incredulidad. Una característica sin paralelo, que mostraba más de lo que habrían podido mostrar todas las manifestaciones de fe. La comprensión que había alcanzado en cuanto a la existencia de un poder en Cristo más glorioso que el que él había buscado para su pobre hijo. ¿Y qué creen? Este padre ganó más que su hijo. Este hombre llegó buscando ayuda para su hijo, pero este padre ganó más, ganó fe y ganó la ida a la presencia del Señor. Se ganó el reino de los cielos en esta enseñanza. Este hombre iba pidiendo ayuda nada más para su hijo y la ayuda la recibió él. Él la recibió en su alma, la recibió en su corazón porque él la necesitaba como cabeza de su hogar, como padre de familia. ¿Cómo le iba a enseñar a su hijo endemoniado el Señor Jesucristo para que no volviera a ser poseído su hijo, si no podía enseñarle que el camino al Padre es Jesucristo? En el momento que tú crees que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en ti y ningún espíritu puede entrar en ti porque esta casa ya está ocupada con el Santo Espíritu de Dios. Este hombre aprendió a tener fe, aprendió a conocer a aquel que da el Espíritu Santo y aprendió a conocer a aquel que le podía dar el Espíritu Santo a su hijo, y no nada más a su hijo, si tenía más hijos, y a su esposa, y era una bendición que venía en cascada. Pero Jesús quiso tratar con la cabeza, con el padre de familia, y eso es lo que Dios quiere, que todas las cabezas, que los padres, que las madres entiendan y que su fe se incremente y que conozcan que solamente llegando a la presencia de Dios es como pueden ser bendecidos y van a ganar más que si solamente pides ayuda a mi hijo. Tú eres el primer beneficiado y la cabeza va a dirigir a una familia y va a llevar a todos a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice: sé salvo tú y toda tu casa. Y este señor aprendió. Y Jesucristo le dio una lección en frente de una multitud. Su fe era más importante, porque al instante, Señor desechó a ese demonio que estaba oprimiendo a su hijo. Eso era lo de menos. Es lo más fácil. Echar fuera demonios para el Señor es lo más fácil, en un instante. Y lo vamos a ver más. La actitud de confiar, que la Biblia llama creencia o fe, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es importante, si te vas a acercar a Dios, acércate con fe. Si finges que te acercas a Dios, ni pierdas tu tiempo. O si lo haces para que los demás te vean, ya perdiste tu tiempo. A Dios, el que se le acerca, debe acercársele con fe. No es algo que podamos obtener sin ayuda a la fe. El Señor nos ayuda. Fe es un don de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un regalo que viene de parte de Dios, solamente.
y no hay nada, no podemos pagar ni un peso, ni poner diezmos y ofrendas abundantes para que Dios nos regale fe y estemos cerca de Él. Así no funciona el reino de los cielos. No importa cuánta fe tengamos, nunca alcanzaremos el punto de la autosuficiencia. La fe no se almacena como se guarda el dinero en el banco. Así no funciona. Tampoco se comparte, tengo mi fe y ahora no. Para que tú la guardes, ¿no? Y tengas también, ¿no? Crecer en la fe es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Jesús. La fe es todos los días, y se va incrementando, se va disminuyendo. O también la podemos perder si la descuidamos. Entonces, es un proceso que debe crecer día con día. Debemos tener fe en Jesucristo porque Él puede librarnos del malo, o sea, de las acechanzas del diablo. No hay nadie, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres para salvación y tampoco que nos pueda salvar del maligno. Ya está hecha la obra y como la conmoción y confusión en la muchedumbre, otra vez estamos con la multitud, ¿verdad? Estaban aumentando. Imagínense el Padre hablando con Jesús. Jesús platicando con el Padre. Oye, ¿y desde cuándo está enfermito, no? Y el diablo aquí abusando del Hijo, ¿no? Jesús enseguida da la palabra de orden al espíritu sordo y mudo para que salga y no vuelva nunca más a su víctima. El espíritu maligno y cruel, consciente ya de que había llegado su tiempo, junta toda su fuerza con la intención de matar con un último golpe a su víctima y está a punto de obtener éxito. Pero el Señor de la vida estaba allí, el sanador de todos los males, el amigo de los pecadores, la simiente de mujer, el más fuerte, el que no necesita armas para protegernos. Estaba allí. Al haber sido encontrada aquella fe que Cristo declara suficiente para todas las cosas. Hasta que este Padre dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, le dio la orden de que saliera. Y es bien importante, ¿verdad? Hay que tener una clara diferencia entre lo que es creer y lo que es tener fe. En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces o haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabían eso? ¿Que los demonios también creen en Jesús? Pues por eso mismo, estaba, pero con todo, dándole con todo al hijo de este hombre, porque sabía quién es Jesús, perfectamente bien, y creen, antes de que Jesús se acercaba, ya le gritaban, Hijo de Dios, ¿qué vienes contra nosotros? ¿Verdad? Todavía no es el tiempo para que nos atormentes. Y también vemos que en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una gran diferencia entre tener fe y creer. Y es muy importante que nosotros abramos nuestro corazón y nos acerquemos a Dios creyendo que Él es Señor, Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, Creador del cielo, la tierra, el universo, el que nos dio la vida, el que nos sustenta, el que nos alimenta, el que nos da vida, el que nos levanta, el que nos da fortaleza, el que nos da de su Espíritu Santo y que mora en nosotros. Él es, ¿verdad? Es muy importante a creer. Sí, yo creo, pero fíjense, los demonios creen y tiemblan y se sienten atormentados.
no le han entregado su corazón a Jesús, obviamente. Ellos no van a ser salvados. Ellos ya han sido condenados y solamente falta que llegue el tiempo. Y así lo dice la Biblia. Ya está su lugar. Pero nosotros, su creación, el hombre, a quien Dios ama tanto, que porque Él dio el sacrificio de Jesús, nosotros sí vamos a ser salvados. Y lo único que necesitamos es fe. Y el cuarto punto dice que debemos tener fe en Jesucristo porque Él nos capacita para servirle. Jesús les había dado a estos 9 hombres el poder y la autoridad que necesitaban. Y en Lucas, así lo dice en el libro de Lucas. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesucristo les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces vemos cómo ellos sí lo hacían. El Señor les había dado autoridad, sanaban y regresaron y todavía le entregaron cuentas al Señor. Los enfermos sanan, los demonios son echados fuera, las grandezas de Dios eran manifestadas. Pero algo pasó, algo había pasado. La explicación se da en el libro de Mateo 17, del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada de esto será imposible. Por la poca fe. Estos discípulos, algo pasó y su fe disminuyó. Habían sido equipados, pero el equipamiento no son armas terrenales, no es dinero, no son lujos, no son casas. Es la fe, es la oración. Nuestras herramientas, nuestros instrumentos de protección son otros, que no son terrenales. Es evidente que los apóstoles dejaron de orar y ayunar y su fe se había debilitado. La poderosa fe que ejercieron en su gira era ahora demasiado débil como para acogerse a las promesas de la victoria que Jesús les había dado. Jesús les respondió sencillamente diciéndoles que esa clase de cura exigía oración. Aquí tenemos una lección profunda. Puede que Dios nos haya dado un don, pero a menos que nos mantengamos en estrecho contacto con Él, ese don se nos puede secar y se puede morir. Todos los que hemos recibido a Cristo, todos tenemos un don o varios dones que el Señor sabe. Pero de nosotros depende que la fe incremente. No podemos vivir y servir sobre la base de victorias pasadas. Debemos estar alertas y disciplinados siempre, confiando en el Señor para su obra. Vamos a concluir. Hemos analizado las razones por las cuales debemos tener fe en Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nunca nos abandona, porque Él nunca nos falla, porque nos protege de las manos del diablo y nos capacita para servirle. Para acercarse a Dios es necesario tener la certeza de que Él puede obrar milagros en nosotros, pero no van a suceder a menos que nazca en nosotros la fe. Y hay unas preguntas para reflexión. Cuando te acercas al Señor, ¿crees lo que vas a pedir? Y hay que tener cuidado con lo que se pide, porque cuando uno pide, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros queremos que pase, de acuerdo a nuestro egoísmo,
sino es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pides de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estás ejercitando la fe por medio de la oración? La mejor manera de ejercitar nuestra fe es acercándonos a Jesucristo por medio de la oración. Porque aunque no vemos a Dios, sabemos que Él está ahí. Y la fe, nadie la puede ver, pero te puedes acercar con la certeza de que Dios existe, de que Dios ya ha hecho un milagro impresionante con nuestras vidas, de que su Santo Espíritu mora en nosotros y de que nosotros podemos acercarnos confiados a la santa presencia de Dios. Y si hay algo que te impida que sea pecado, el Señor nos da otra arma que se llama el arrepentimiento. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios por todo lo malo que hayas hecho y deja que el Señor te cubra con su sangre preciosa y te haga más blanco que la nieve y te puedas acercar con toda la seguridad de que Él te está esperando con los brazos abiertos y que puedes descansar en Él y que no hay nada que impida tu fe. Vamos a dar gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre de la gloria, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Y tú conoces nuestro corazón, Señor, conoces de qué tamaño está nuestra fe, si se tambalea o no, Señor. Y tú sabes si dentro de nuestro corazón ha salido tantas veces la palabra si puedes. Y tú conoces que nosotros como seres humanos decimos así, si el Señor puede, si el Señor quiere. Perdónanos, Señor, porque nuestra fe no es del tamaño que fuera agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Creemos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Creemos en ti. Necesitamos ese don, Señor, que viene de ti para que nuestra fe sea incrementada día a día. Llénanos, Señor. Ayúdanos, Santo Espíritu, a acercarnos con fe, con la certeza de que existes y de que estás junto a nosotros. Y aunque estén las pruebas y las tribulaciones, ayúdanos, Señor, a entender cuál es la lección que nos das, porque tal vez nos esté fallando la fe. Llena nuestros corazones, Señor. Quédate con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos empezar este año, Señor. Y que en todo el año no se nos olvide acercarnos en oración a ti. Y que la fe, Señor, se incremente día a día. Y que sea la mejor arma, Señor, que tengamos en nuestros corazones. Porque tú estás con nosotros, Señor. Bendito seas, Señor, por toda la eternidad y para la eternidad. Te damos gracias, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.